Cómo no bendecir y agradecer a nuestro Padre Celestial que día con día nos mantiene en temblor, nos mantiene rodeados con tanto amor, nos da todas estas magníficas evidencias, estas maravillosas evidencias en nuestras vidas. Por eso Él hace las cosas perfectas. Por eso en la unidad del Espíritu hemos estado todo el tiempo. Por eso Él hoy quiere decirnos que le agrademos a Él, porque agradándole a Él, ¿quiénes nos beneficiamos? Nosotros, ¿verdad? Y Él nos ha dado un texto que va a ser nuestro texto principal, que es Juan 8:29. Es el texto que también trajo el pastor en el inicio del día de la mañana de hoy. Este texto dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. ¿En qué momento lo dice? Se lo está diciendo a sus discípulos e incluso a los judíos cuando Él ya empieza a hablar sobre la cercanía de su muerte. Pero si esto lo dice el Señor Jesús, que Él es un testimonio que Él nos da, que el Padre nunca lo deja solo. ¿Por qué? Porque siempre hace lo que le agrada al Padre. Entonces iniciemos nosotros haciéndonos la pregunta que se hacía Pablo cuando le escribió a los Gálatas. En 1:10 les dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Preguntémonos ya, no nos distraigamos, no perdamos esa comunión y no perdamos la bendición de estar aquí en la casa del Señor, que es de las cosas que a Él le agradan, que es lo que Él se agrada, porque aquí estamos buscando ¿a quién? Buscando a Dios. No buscamos a nadie más, lo buscamos a Él, buscamos su amor, su consuelo, su paz. ¿Para quiénes? Para nuestras vidas, para las vidas de nuestras familias, para esta nuestra familia espiritual con la cual nos gozamos cuando escuchamos esas maravillas que el Señor hace en cada vida. Entonces, tengamos la mente y el corazón permanentemente dispuestos hoy, porque forma parte del agradar de verdad a Dios. Eso lo queremos, ¿verdad? Amén. Dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Preguntémonos: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren qué conclusión. Mire cómo nos llama desde el comienzo a la reflexión. Mire cómo nos llama el Señor en cada momento que pueda haber una intención equivocada al hacer las cosas. Desde el comienzo del día podemos tener una intención equivocada, pero estaríamos dejando de lado a Cristo. No lo hagamos, no lo hagamos. En todo agrademos a Dios. Entonces hoy, tal como decía el pastor, como decía la pastora, el Señor nos llama una vez más. ¿Por qué? Cuando hay señales y prodigios que los hemos estado viendo, sabemos que el Señor se acerca. ¿Y Él qué es lo que quiere? Que todos lleguemos, ¿cierto? Pero no simplemente que lleguemos, sino que lleguemos, que le agrademos, que lo hagamos con amor, que lo hagamos que no perdamos nunca ese primer amor que tenemos con Él y que Él tiene permanentemente con nosotros,
que no lo perdamos. Entonces vamos a poner esa lupa gigante en nuestras vidas, aquí, en la mente, aquí, en la lengua. A veces nosotros nos acostumbramos a que por diferentes circunstancias podemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ser jefes de alguna situación o coordinar un grupito o en la casa misma, que está todo como a cargo de uno. Y uno se acostumbra a que lo que uno dice o hace, eso es lo que se hace, porque pues es como una autoridad, ¿cierto? Pero a veces inconscientemente en cosas que no son necesariamente de estar dando una orden, esta lengua se sale y hace un comentario equivocado de otra persona que no viene al caso. Y como tenemos la costumbre de que lo que hacemos y decimos es lo que hay que hacer, se nos olvida cuidar nuestra lengüita. Entonces el Señor hoy sobre eso quiere hacer reflexión y sobre otras cosas. Ya vimos que el Señor en su testimonio nos dice que el Padre siempre está con él, siempre. ¿Por qué? Porque siempre él hace lo que le agrada a Dios. Pablo se preguntó a sí mismo, dirigiéndose a los Gálatas, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién vamos a agradar? ¿Seguimos agradando a los hombres o vamos a agradar a Dios? Es como si nos estuviera diciendo, esto no es un juego, esto es nuestra vida, esto es nuestro futuro, es el futuro de nuestra familia, de los que están cerca. Esto no es para seguir en lo mismo, esto ya no es para seguir en lo mismo, porque es Dios, y quién más grande y más serio que Dios. Partiendo de este concepto, vamos a ver, el Señor nos dice agradar. Pablo nos dice a quién vamos a agradar, a Dios o vamos a seguir en lo mismo. Preguntémonos, y nosotros tenemos libre albedrío que el Señor respeta, y nosotros somos los que decidimos. El Señor está aquí con los brazos abiertos. El Señor está cubriéndonos con su bendición permanentemente. Miren esos testimonios, Él nos está cubriendo, y para estar bajo esa cobertura nosotros debemos estar con Él, agradándole. Pero si nosotros seguimos en las mismas, ¿qué hacemos? Somos nosotros los que nos separamos de la bendición que está dispuesta permanentemente para nosotros. Después no preguntemos, pero ¿por qué sería? Es que Dios no me escucha, es que no me hace, es que Él no me da. Pero se nos olvida revisarnos. Dios mío, perdóname, hoy no hice oración, hoy no te pedí perdón por aquello que aún hago y que no es de tu agrado. Hoy no hice una reflexión, hoy se me fue la lengua, hoy se me fue el pensamiento. Señor, yo no quiero vivir lejos de tu bendición. Y esa reflexión tiene que ser más que el pan de cada día, más que el pan de cada día. Entonces, ¿qué es lo que a Él le gusta? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué habría que hacer primero? Vamos a ver podríamos llamarlos unos pasos. Vamos a ver si vemos 7 pasos que nos trae la palabra. El 1 es: ten fe. ¿Ten fe en qué? ¿O en quién? Cree en Dios. ¿Será que nosotros podremos agradarle a alguien que no conocemos? ¿Querer agradarle a alguien que no conocemos? Difícilmente, ¿cierto? Yo creo que no. ¿Será que nosotros
¿Queremos agradarle a alguien de quien tenemos dudas? Yo creo que no. Entonces lo primero que el Señor nos dice es: ten fe, porque la vida con el Señor toda es en fe. Tenemos que nacer en fe. Cuando tomamos la decisión y renacemos, ahí nacemos en fe. Tenemos que vivir en fe, tenemos que crecer en fe, tenemos que pelear en fe y tenemos que morir en fe. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Eso es lo que nos dice en la palabra Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. ¿Qué significa? Crea que Él es, que Él existe. Eso es lo primero que tenemos que hacer, creer que Él existe. Pero hay más, no solo que existe, sino que es galardonador. Ya cuando sabemos y creemos, ya vemos ahí al Padre amoroso y generoso, galardonador. ¿Qué es galardonador? Es el que regala, el que da, el que premia, el que recompensa, el que le da un reconocimiento especial a aquel que ha hecho algo especial. Miren, nosotros cuando trabajamos, cumplimos un horario, hacemos lo que nos toca hacer, entre comillas el nos toca porque es el que debemos hacer mejor. Cambiemos el nos toca por el debemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos bajo un contrato que hemos firmado con una empresa y lo hacemos, cumplimos con hacerlo, listo. Por eso nos deben felicitar, por eso nos dan un salario, por eso nos deben felicitar. ¿A quiénes felicitan? Generalmente en casi todas las empresas hay un día en el año al final o en algún momento especial de algún aniversario de la empresa, lo que sea, en que toman la decisión de premiar a unos mejores o incluso para fomentar una mejor ambiente de trabajo, dicen: vamos a nombrar el empleado del mes. ¿Y a quién van a nombrar? Al que seguramente hizo más de lo que le mandaron, al que lo hizo con una buena disposición, al que se destacó porque hizo sí lo que había que hacer, está en su contrato, por eso le pagan, pero lo hizo con amor, atendió bien a la gente, con una sonrisa, ofreció hasta un tinto y fue más allá de ese simple cuadro, lo analizó. Dijo: mire, esto podríamos hacerlo así, podríamos hacerlo más fácil por este lado, usamos este sistema o qué sé yo, ¿cierto? Así es con nuestra vida. Nosotros, con todos estos pasos que vamos a ver, que nos van a ayudar a afianzarnos más en agradarle al Señor, para beneficiarnos nosotros, finalmente, Él es el galardonador. Cuando nosotros lleguemos, cuando nos veamos con Él, vamos a tener, recuerdan, alguna vez lo vimos en un evento especial, vamos a tener corona incorruptible. ¿Se acuerdan que vamos a tener coronas? Y que esas coronas no son como las que hoy en ese maratón que hay, a alguien le van a dar un premio y a lo mejor, bueno, lo empujan, se cae, qué sé yo. Pero el que gana, el que corre más rápido, el que llega primero, a ese es el que van a galardonar. Pues nosotros queremos correr, pero correr con la conciencia de que estamos haciendo todo para agradarle a Dios. Porque allá vamos a tener primero la corona incorruptible, la corona de gozo, la de gloria, la de justicia y en la que siempre estamos pensando, en la vida eterna.
Esas son las coronas y los premios. Entonces ya tenemos ese concepto de creer en ese Padre que fue nuestro creador y que además es nuestro Padre generoso y bondadoso. No solamente que nos ama y espera que le amemos, sino que da premios. Entonces no nos contentemos solo con la salvación y llegamos al atrio de su casa. No, vamos a entrar y vamos a recibir la gloria con el Señor. Amén. Ya tenemos fe, creemos en Dios. ¿Qué tenemos que hacer enseguida? Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Escudriñando la palabra. Gracias, mi pastor. Así es. Porque desde el primer versículo el Señor está diciendo que Él es nuestro creador y ahí existe. Y de ahí en adelante se nos muestra cómo es. Entonces escudriñemos la palabra. Y también de qué otra manera conocemos a Dios. A través del Señor Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús nos dice en varios versículos, vamos a verlos, en Juan 10:30, por ejemplo, nos dice: yo y el Padre uno somos. Y ya tenemos ese modelo. O sea, no solamente con leer la palabra, es que tenemos ya el modelo de vida aquí en la tierra como hombre del Señor Jesús, en que nos testimonia que el Señor, que Dios Padre existe, que es generoso. ¿A través de quién? A través del Señor Jesús. En Juan 17:21 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Él no vino o no se nos muestra como yo tengo el papá de los papás y yo soy el hijo. No, Él dice todos, para que todos seamos una comunión, una comunidad con el Dios Padre. Y que nos dice que no nos vaya a pasar lo que a un discípulo le pasó en Juan 14:9-11. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no me creen por lo que les estoy diciendo, créanme por lo que les estoy mostrando, dice el Señor. Y para afianzar cómo el mismo Señor, a través de sus profetas y sus evangelistas, nos convoca a conocerlo, a crecer en ese conocimiento. Miremos lo que dice Oseas 6:6. Que es uno de los profetas menores, nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces no es solamente tendríamos que hablar de religiosidad, y ese tema ya se ha tocado mucho, con ir y cumplir con un rito, con ir y con hacer una oración, simplemente no. Él quiere que le conozcamos y que le conozcamos profundamente. Está ahí dispuesto para que le conozcamos. Es como nuestra función, como
como esa curiosidad que sentimos por cómo se mueve la Tierra o por qué la luna gira alrededor de la Tierra. Más que tener esa curiosidad debemos tener es, bueno, ¿y cómo es mi Padre? Yo quiero conocerlo más, yo quiero estar con Él, yo quiero que Él esté conmigo. Él estuvo con el Señor Jesús y mire la vida que Él tuvo y mire la muerte que la humanidad le dio. Y ahí estuvo el Padre permanentemente con Él sustentándolo. Yo quiero ese Padre conmigo, yo quiero vivir eso conmigo. Entonces, también Pablo a los Colosenses del 1, del 9 al 10, también nos dijo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí ven cómo nos lo repite? Como Él mismo nos dice, conózcanme, y nos va dando pistas, nos va diciendo, llevando fruto en toda buena obra, porque así es como Él se agrada. Ya creemos que le hay. Ya sabemos, estamos creciendo en su conocimiento, estamos dejando que Él penetre en nosotros y nosotros adentrándonos más en Él. ¿Qué más sigue? ¿Cuál sería el siguiente paso? Comuniquémonos con Él. Y las formas más usuales que tenemos ya las sabemos, ¿cierto? ¿Que son cuáles? La oración es una, ¿y cuál más? La alabanza es la otra. ¿Y cómo quiere Él que oremos, que le oremos, que le pidamos? En primera de Timoteo 2:8 nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Qué bien conoce el Señor el corazón de los hombres, que tiene que decirnos cómo debemos dirigirnos, cómo acercarnos a Él. Levantando manos, ¿qué? Que son manos santas, esas manos que están dispuestas al servicio, a dar, al abrazo, a la generosidad, a alabar a Dios, sin ira ni contienda, no dejando que en nuestro corazón haya nada que perturbe o que nos impida tener esa comunicación directa que queremos tener con Dios. Y el salmista David, él sabe exactamente lo que le agrada a Dios cuando en Salmo 69, 30 y 31 nos dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Si ven, en la antigüedad lo decía el salmista, porque ya todos recordamos que se hacían los holocaustos como alabanza, como loor al Señor. Pero esas son cosas que al Señor llega muchos momentos en la palabra que nos dice, sacrificio no es lo que quiero, holocausto no es lo que quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Alabanza. Quiero que así como yo me agradé en crearlos, dándoles todo lo bueno y lo mejor, rodeándolos de todo lo bueno y lo mejor, ustedes se agraden en mí, ustedes hagan todo lo bueno y maravilloso que se puede hacer, que yo los hice para que así se hiciera. Pero también hay otra forma de agradarle a Él, de alabarlo y de adorarlo. ¿Cuál será esa otra forma? Nos la dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué maravilloso el Señor que nos lo dice así, bien clarito, que nos quede muy clarito en la mente y el corazón. Presentar nuestros cuerpos, o sea, ya creemos en Él, ya estamos creciendo en el conocimiento de Él, ya entramos a alabarlo a Él, pero no solamente de oídas y de palabra. Aquí ya nos dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que ya tenemos que ser hacedores. ¿Con qué empezamos siendo hacedores? Con nuestras propias vidas, en nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo, con el cuidado de este templo sagrado de Dios, con estas manos que Él nos dio para que hagamos obra santa, con esta mente que debe ser la mente de Cristo para que sea santa. Con todo eso es que agradamos a Dios. ¿Por qué? Hay una partecita bien interesante, bien importante y bien linda que está al final del versículo que dice que es vuestro culto racional. Si tú eres inteligente, esto es lo que debes hacer. Y entonces, ¿vamos a ser inteligentes para vivir nuestras vidas? Preguntémonos, que nos retumbe la pregunta cada que pase ese pensamiento, cada que se vaya esa lengua. No, yo no soy tonto con mi vida. Yo voy a ser inteligente, porque haciendo todo esto, ¿quién gana? Gano yo. ¿Y para cuánto tiempo voy a ganar eso? Para toda la eternidad. Bendito y alabado sea el Señor. No es para un momentico. Es para toda la eternidad y es para beneficio de todos. ¿Qué hacemos enseguida? Amamos. Amemos. ¿Por qué? Porque cuando amamos es que conocemos y estamos más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿cierto? ¿Y a quién amamos primero? A Dios. Y ojalá le amemos como nos dice el evangelista Marcos en 12:33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yo creo que es como más fácil. A veces las personas no tienen tiempo de cumplir con, digamos, no de hacer un sacrificio es más doloroso que amar, ¿cierto? Hay personas que dicen que sí, que el amor duele, pero el amor duele cuando es un amor egoísta, no cuando es el amor de Dios. El amor no duele, el amor de Dios no duele. Es ese amor que nos llena de amor por la vida, por lo que estamos haciendo, por lo que vamos a hacer, por el día a día, por el cada minuto, por el cada segundo. Es ese amor primero, el amor porque el Señor es el que nos dio la vida. ¿Cómo no la vamos a amar y cómo no lo vamos a amar a Él? Semejante regalo. La vida es linda. Miren, recuerdan, yo creo que todos vimos esa película, cuyo nombre es La vida es bella, y está hecha alrededor de una tragedia espantosa, pero vista a través de los ojos de un papá que le hace vivir en medio del momento más cruel que pudo haber vivido la tierra, le hace vivir a su hijo y lo hace pasar sin que nada le dañe, a una costa de su propia vida. Pero así, eso es lo que hizo. Ese es un caso, es un ejemplo
de vivir en fe. Le enseñó al niño a vivir en fe y él lo hizo y logró protegerlo. Logró proteger la vida de ese niño. ¿Por qué? Porque la vida es bella. Cada minuto y cada segundo que tengamos que sea para alabar y bendecir al Señor. Entonces, amemos a nuestra familia. Amémonos primero a nosotros, amemos a nuestra familia, amemos a nuestros vecinos, amemos a nuestro prójimo, a todos los hermanos. ¿Cómo les mostramos ese amor? Siendo sinceros, porque cuando ya hay ese aspecto de es que no me cae bien, pero luego no solamente, bueno, aceptamos, lo saludamos, pero entonces ya nos volvemos exagerados en el saludo. Hola, ¿cómo estás? Y el abrazo y el beso, lo quiero mucho. Pues no está siendo sincero, está siendo hipócrita, ¿cierto? Pues si no siente todavía, más bien pedirle al Señor que cuando salude a esa persona, la salude con afecto, con palabras cordiales. No hay necesidad de mentirle a la otra persona, decirle la amo, si no la está amando, si no le cae ni bien. Entonces, guardémonos de todas esas cositas que el mundo, la educación o lo que en otro tiempo llamaban de pronto hasta la urbanidad, pedía, pero no hay que ser exagerados ni mentir. Seamos nosotros sencillos, tal cual somos, sin tanto adorno que perjudica al que nos está viendo. Miremos lo que nos dice en Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está la respuesta, ¿sí ven? Ahí está condensado, tal cual. Entonces así es como tenemos que amar a Dios y como tenemos que amar al prójimo, sin mentir. Llegará el momento en que esa persona que no nos cae tan bien, el Señor nos ayude a verla con los ojos de Él y encontremos, tal vez es que esa persona necesita ser tratada con un afecto, tal vez tiene un problema, no sabemos. Realmente, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, porque no sabemos por las situaciones que cada ser humano está pasando, pero todos somos hijos de Dios y Él nos ama a todos y hace que todos, la gloria sea para mi Señor, que es amor total y profundo para todos. Entonces que ojalá ese amor se volviera como así como circula la energía, incluso que nos dé un choque eléctrico, como un choque eléctrico que nos haga vibrar y vivir y reanimar nuestras vidas, porque a veces vamos viviendo y nos vamos acostumbrando también a vivir, y entonces vamos ahí, sí, ¿cómo le va? No, bien, ay no, con mucho trabajo, no, cansado, fatigado, y el amor por la vida y como esa sonrisa, como aquí hay muchos ojos y sonrisas pícaros de picardía, pero de esa picardía de la viveza, de la alegría de vivir. Entonces que esa chispa, que así nos acompañe cuando nos encontremos con cada uno de nosotros, que somos el prójimo de cada uno de nosotros. En Hebreos 13:16 nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, no es con el prójimo, no es solamente Dios te bendiga, Dios te acompañe. Y mire, hoy es que el Señor hace las cosas pero perfectas. Yo no tengo ni qué hablar, Él ya habló. Mire, hubo bendición para la hermana, pero adicional hubo otra bendición de esa palpable, de esa que pide en su palabra.
de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Ya, Él nos lo dijo. Aquí nos lo dice, solamente nos está recordando que está en su palabra. Pero ya lo vimos. Es un testimonio maravilloso el que el Señor nos da permanentemente en esta nuestra congregación. Eso no nos hace sentir privilegiados y felices de tener esa comunión y esa congregación y esa comunicación con Dios, ¿verdad que sí? Démosle al Señor hasta un aleluya. ¿Qué también debemos hacer con amor? Dar, precisamente, dar. Es como lo consecuente, ¿cierto? Y miremos qué nos dice Primera de Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién nos da ese testimonio? Lo hizo David. ¿En qué contexto? Cuando el Señor ya le había dicho, pero tú no eres el que va a construir mi templo, va a ser tu hijo Salomón. Pero David, con tanto amor y tanta entrega que tenía por el Señor, dijo, gracias Señor. Pero él siguió recaudando entre su pueblo todas aquellas tesoros y todas aquellas cosas preciosas con que se iba a hacer el templo del Señor. Es en ese momento que él dice de esa manera. Y en el versículo anterior, y él lo dice ahí voluntariamente, y lo dice y tu pueblo espontáneamente, pero en el versículo anterior dice, porque todo esto es tuyo y de tu mano viene. Primero reconoce eso, y segundo, con alegría y con toda la espontaneidad da, y su pueblo hace lo mismo que hace su rey. Ahí entonces está el ejemplo. ¿Qué más vamos en estos pasos? Hacer lo bueno y hacerlo para ¿quién? Hacerlo para Dios. Así todo provenga de la mano de Él. De eso se trata el amor y de eso se trata la comunión. No importa quién dio, muchas personas tienen de pronto en sus corazones una forma de agradecimiento cuando reciben algo bonito de alguien. La persona, en lugar de sentirse con ese agradecimiento bonito, lo que sienten es quedé en deuda con otra persona, en deuda, pero en deuda de amor, que no necesariamente se le va a devolver a esa persona de la que se recibió, sino que se va a armar como un círculo en que yo recibí esto tan bonito, pues bonito, mire, aquella otra persona está en tal circunstancia, en tal situación, lo hago con esa otra persona, y eso se va multiplicando, y no recibir y dar, ni dar por compromiso, porque ahí ya estaríamos también como separándonos del agradar a Dios, porque sería como un negocio o un trato. Entonces el Señor quiere hoy hablarnos con tanta claridad sobre esas cositas que las dejamos a veces pasar porque son como lo usual en nuestras relaciones con los demás hermanos, ¿verdad? ¿Qué nos dice Primera de Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis, no hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Sabemos quién nos da de comer, quién nos da la bebida. Pues nos las da Dios, porque Él lo hizo todo. Y como bien lo decía el rey, cuando estaban, digamos, como podíamos poner el ejemplo de hoy, de diezmar o de ofrendar, antes todo esto es tuyo y de tu mano viene.
Entonces hay ese reconocimiento. Y mire, cuando estamos nosotros comiendo o bebiendo, hacerlo para la gloria de Él. Porque solo con pensar en algo que nos gusta mucho en la comida, de pensar ese pollito allá en esa salsita con champiñones tan rica, con esa papita, con esa ensaladita y todo tan bien servido y tan bonito, ¿qué pasó? A todos ya se nos hizo agua a la boca, ¿cierto? Porque sentimos agrado, ese agrado de querer ojalá estar degustando ya ese plato. Ese es el agrado que quiere el Señor, que sintamos hacia Él. Sentimos ese agrado y cuando ya lo tenemos, si de solo pensarlo nos ponemos así, cuando lo estemos disfrutando, gracias Señor, porque es que esto es una bendición total. Tú bendices la tierra que da esos frutos, fruto bueno, que eso es del agrado del Señor. Entonces a Él le agrada que nos agrade alimentarnos y con lo que nos gusta. Por eso en nuestras mesas nunca hace falta la comida. En nuestras mesas el Señor siempre pone, y a veces hasta en cositas mínimas, a veces uno tiene una provocación, pero uno dice, pero alguien llega y se la lleva. En nombre del Señor, así es Él, así hace las cosas Él. Miremos también qué nos dice Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Él mismo pone en nuestro corazón lo que es agradable a Él, lo que es de su voluntad. Él mismo pone en nosotros, nos hace aptos. ¿Qué es ser aptos? Aprobados. Uy, tantos no, porque no escuché casi. Nos hace útiles, nos da la habilidad, nos da la capacidad. Por eso cuando emprendamos nuestras labores, pidámosle al Señor que sea Él sustentando todo lo que estas manos hagan, que sea para que sea en el nombre de Él, para que sea del agrado de Él. Y si es trabajo intelectual, también, que todo lo que por esta mente haya de creatividad, de bueno, de proyecto, de lo que sea sustentado por Él, para que sea agradable a Él y por supuesto para que sea exitoso. ¿Y cómo debemos hacer eso? Es todo esto que es bueno y agradable al Señor, para que sea más agradable todavía. Con humildad, ¿cierto? Porque ¿qué es la humildad? La humildad es como reconocer que yo tengo unas limitaciones, que yo no me las sé todas, que yo no voy a tener, digamos, ese complejo de superioridad. Es que como yo lo hago, y es que hace así, y es que usted allá, y que el Señor me perdone, porque en mi trabajo yo lo hice. Y el Señor es bueno conmigo, porque Él finalmente me amoldó, y eso hizo que al yo haberlo hecho, también sepa entender cuando alguien está pasando por una circunstancia de urgencia, de ansiedad, de necesidad de la cosa puntual, para que no escuche el tono, sino lo que hay que hacer. Porque a veces es en eso que nos ponemos, y el Señor
fue una ocasión especial con una persona, un joven. Yo pasé, había que entregar un trabajo, si tengo tiempo, mi pastor. Había que entregar un trabajo ya, urgente, que era para la firma del secretario, tenía que llevarse para no sé dónde, bueno. Y había un personaje que tenía que hacer una parte del trabajo y él estaba como haciendo un crucigrama tal vez. Yo pasé, que hubo el trabajo, pasé, volví, pasé, todavía seguían las mismas. Y le dije, ¿qué hubo el trabajo? Y se para esta persona. Casi como que usted no sabe con quién está hablando. Le dije, a mí no me, ya se subió el tono de la voz, a mí, aunque sea por las canas, pero a grito entero en medio de toda una oficina. Aunque sea las canas, me la respeta. La respuesta fue, le dije, aquí usted vino, fue a trabajar. No me importa si vino, si usted es del concejal fulano o sutano, que efectivamente lo era, o mengano, usted vino a trabajar, a usted se le está pagando para que trabaje y aquí usted trabaja. Pues el respeto se gana, el respeto no sé qué, bueno, eso fue. Y él entre más subía, yo, mejor dicho, no me volví más canosa en ese momento porque pues alguien como que dijo, ya, por favor, ya. Después hubo un momento de bajar y bueno, la persona se acercó y mutuamente nos pedimos pues disculpas porque pues no podría yo haber tenido la razón porque a él por la urgencia, por la actitud, por qué sé yo, pero no era la forma. Y el Señor igual de muchas otras maneras, le doy gracias mi Señor porque ha venido amoldando ese carácter. Ya no hay explosiones volcánicas por ahí de esa naturaleza. Miremos lo que nos dice. Miremos lo que nos dice al respecto de la humildad, que no se vanagloria de sus acciones, que no hay el complejo de superioridad, ni tiene que estar recordándole a los demás que ha tenido éxitos o logros. Sí, hay éxitos y logros, son del momento, son qué rico, pero todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo, pues pasan y ya como que son parte del pasado y hay que seguir viviendo y hay que seguir procurando, hay que procurar seguir en estados y en momentos de agradar a Dios, de hacer todo para agradarlo a Él. Entonces dice que con quien obra con humildad prefiere la sobriedad, la modestia. A veces hay personas que pasan y pues como que te miran como que este no sirve para nada, este no hace nada. Esa viejita ya no se mueve, eso ya ni saludan. Y bueno, eso a uno ya no le viene porque el problema resulta que es de la otra persona. Es una persona que está pasando o está mirando como no debe ser. Todavía no tiene la conciencia profunda de agradar a Dios con cada uno de sus actos y con cada una de sus miradas y con cada uno de todo. Por eso en Primera de Pedro 3, del 3 al 4 nos dice: vuestro atavíos no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso es porque eso es lo que Él ve. ¿Qué es lo que, mientras que nosotros tenemos que escudriñar la palabra para encontrarnos permanentemente con Él, para que Él nos hable, para que Él nos escuche, para que Él nos moldee? Él, ¿qué hace? Él escudriña el corazón, y ahí es donde hay que tener todas estas cualidades y valores para la vida. ¿Qué más tenemos que hacer?
buscar la voluntad de Dios, ¿cierto? Que la voluntad de Dios es de por sí buena, agradable y perfecta. Entonces miremos qué nos dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién nos dice esto? El mismo Señor Jesús. Él nos está diciendo, yo no hago nada. Yo como hombre en mis propias fuerzas no hago nada. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Por eso ahí nos refuerza la humildad, la modestia, el tratar de ser lo más apacibles posible, como hizo Él, porque Él dice que quien hace es el Padre. ¿Y Él qué es lo que hace continuamente? Buscar la voluntad del Padre. Porque, bueno, ese no lo sabemos, como nos lo sabemos todos, lo vamos a repetir todos. Romanos 12:2. Les doy el tiempito para que lo encuentren rápido en sus espadas, en su palabra, que todos la trajeron. La tienen lista. A ver, Romanos 12:2. Leámosla los que ya la tienen. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es inalcanzable. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es que yo no sé si será ir a la luna. No, es todo lo bueno, agradable y perfecto que cada uno tiene, para lo cual Él lo ha venido haciendo apto, le ha venido dando la habilidad, le ha venido dando la capacidad, todos esos dones maravillosos, de unas manos maravillosas, de un corazón generoso, de todo eso el Señor, Él pone y abre el camino y da, es todo aquello que sea bueno, agradable y perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer? Otro paso, obedecer los mandamientos. ¿Por qué? ¿Para qué hizo el Señor los mandamientos? A veces pensamos en la ley y decimos, eso la ley era del Antiguo Testamento, los mandamientos mosaicos, no sé qué. No, el Señor hizo los mandamientos para protegernos a nosotros. ¿Por qué? Porque es que es Él viendo la humanidad cada vez, en cada generación, destruyéndose, tendiendo más hacia lo malo, pues puso los mandamientos, puso la ley para que diferenciáramos, para que claramente se estableciera qué es lo malo de lo cual nos debemos separar. ¿Se acuerdan al principio que dijimos que qué es agradar a Dios? Es hacer lo bueno, lo que a Él le gusta, lo que Él ama, y no hacer lo que a Él le desagrada. ¿Y qué es lo que le desagrada? El pecado. ¿Y dónde lo podemos ver? En esa lística que es mínima de lo que nos dio, pero contra lo que nos dice, protéjanse, cúbranse. Allá, como cuando el papá y la mamá le dice a uno, allá no vaya, con ese amigo no se meta, mire que no me gusta porque no se sabe a qué horas llega, ni a qué horas entra, ni a qué horas sale. Usted no se meta allá, mire que allá hay un peligro que usted no conoce, pero que usted puede. Yo tan sobrado, a mí no me va a pasar, eso era en su era, eso era, a usted era la que le pasaba, eso a mí no me pasa. No dejemos de lado los mandamientos. No son solamente, que no se queden allá escritos, porque es que esos son otra forma en que el Señor nos ayuda a caminar nuestras vidas para agradarle a Él, para en últimas beneficiar ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Quiénes son los que vamos a salir ganando? Nosotros. Entonces nosotros siempre pensamos es que vivimos para agradarle a Dios, para estar con Cristo, en Cristo, por Cristo. Y a veces pensamos que es como que nos separamos un poquito.
y nos elevamos. Y sí, hay que estar con Cristo, pero estar en lo concreto, en lo real y en la vida. Porque ¿quién se beneficia? Pues el Señor Jesús. Y si nosotros nos retiramos y nos alejamos, a Él le va a doler, porque Él quiere que todos lleguemos. Pero ¿quién es el que pierde? Nosotros. Él nos dio el libre albedrío, no nos puede obligar, pero nos da todas estas herramientas, nos lo dice así con plastilina, nos lo dice claramente. Y ahorita que ya está Él por llegar, por venir por segunda vez, Él quiere vernos blancos, limpios, puros, con corona incorruptible ante Él. Porque recordemos lo que nos dice Primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí ven? Cumplir los mandamientos y agradarle de Él van de la mano, van cogiditos de la mano. Eso no es separado, eso no es que vamos por un lado y que no. Todo es coherente con el Señor, todo es un orden y una coherencia que tenemos que aprender a tener en nuestras vidas en cada cosita. Porque si no cumplimos los mandamientos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a andar en la carne. ¿Y qué nos dice el Señor a través de Romanos 8:8? Nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí vuelve y nos repite lo mismo. Y una vez visto todo esto, ante todo, ¿qué debemos ser? Íntegros. ¿Por qué? Que es una persona íntegra, es una persona completa, ¿cierto? De vida intachable. Eso es lo que debemos nosotros ser y hacer. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Oigan bien, está diciendo todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y no solamente pensad, sino hacerlo también. Y así vamos llegando como a reforzar lo que nos decía el texto principal, porque si el Señor Jesús, así comprobamos cómo el Señor Jesús llegó e hizo y agradó al Señor, porque el que me envió conmigo está en Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrade. Entonces, hermanos, amados míos, amados de ese Padre generoso y amoroso que vela por todos nosotros día y noche, cada segundo de nuestras vidas, eso es lo que debemos hacer. Esa es la palabra que el Señor trajo, que quede inmersa, que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos haga reflexionar. Y una tarea, leámonos Primera de Tesalonicenses 4. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4 está como esa listica de del quehacer diario, como ese manualito. Leámoslo y nos despidámonos entonces hoy con Primera de Tesalonicenses 4:1, que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Eso es lo que el Señor quiere al habernos traído esta palabra de hoy. Amén, gracias al Señor, honor y gloria para Él.